Pocas disciplinas artísticas tienen tantas posibilidades de jugar con volúmenes y espacios y como herramienta imprescindible para crear las manos. Precisamente por eso es la que requiere más esfuerzo físico. Canarias ha sido cuna de relevantes maestros de la escultura en la historia reciente de las islas, nombres como Luján Pérez, Martín Chirino, César Manrique, y hoy por hoy una nueva generación con gran proyección internacional y prestigio a la que pertenece nuestro invitado del día. Juan Correa, bienvenido a Entrevistados. Muchas gracias por invitarme a compartir este momento. Me imagino que ese esfuerzo del que hablabas mayor estos días en los que trabajas en la exposición que vas a inaugurar el próximo 15 de abril en la Galería Raquel Ponce de Madrid, una muestra titulada Red Visible y que parece una continuidad de tu anterior trabajo Aire, de nuevo mallas metálicas, espacios abiertos sin definir y la preferencia del color rojo. Llevas años con la misma línea de investigación que buscas con este concepto. Bueno, yo creo que lo más importante es entender el momento en el que vives, ¿no? Hablar de la contemporaneidad y saber dónde estás, ¿no? Yo creo que los referentes de artistas que han trabajado sobre lo que son los espacios, pues a través de Chillida, a través de Oteiza, que han hablado siempre de la definición del vacío a través de las paredes del espacio, ¿no? La intención que voy buscando es precisamente desmaterializar esas paredes, ¿no? A través de estas mallas de aire y poder encontrar algo que no se ve, que es entender el aire como lugar, ¿no? Como forma que nos permita generar y provocar ciertas geometrías que no estén condicionadas a priori, ¿no? por lo racional, ¿no? Pero hacer tangible un elemento como el aire no estaría fácil. No, desde luego que no lo es, ¿no? La intención, precisamente, una de las cosas que a mí me enseñaron bueno, cuando estuve estudiando arquitectura, era precisamente que había que contar aquello que no vemos, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los puntos que más me va interesando, porque todo ha llegado a través de un proceso, no llega de forma inmediata, sino que llega descomponiendo mi propio trabajo, ¿no? A lo largo de los años. Y indudablemente lo que más uno se da cuenta de que lo más cercano que uno tiene, ¿no? Dentro de un espacio, antes de poderlo visualizar, sería precisamente sentir el aire que necesitamos para poder estar en ese espacio y poderlo disfrutar, ¿no? ¿Y el color rojo? Bueno, el color rojo es una componente que siempre está presente en mi trabajo. Yo utilizo el color como un material más, no lo utilizo simplemente por una cuestión de pintura, sino intenta siempre reflejar lo que es el movimiento, ¿no? Hablar de la velocidad. Todas las obras que voy planteando están relacionadas directamente con este movimiento y por eso siempre ese color aparece de manera incidente, de manera clara, ¿no? En el tema de la obra, ¿no? Ahora, mallas metálicas y ese color rojo, pero eres un entusiasta de lo diferente. Has trabajado con otros materiales, hormigón, poliéster, tejidos. Con ese precedente se le puede preguntar a Juan Correa hacia dónde se dirige su obra. Eso es una pregunta muy difícil de contestar. Posiblemente yo creo que uno puede estar cerca, lo más cerca que puede tener claro de su propia obra es la exposición que está trabajando, ¿no? Indudablemente, como te decía antes, me interesa mucho entender lo que es un poco el momento en el que vivimos y indudablemente hablar de la propia sociedad, de cómo se va, digamos, redibujando constantemente, cómo se va desmaterializando, hablar de conceptos importantísimos dentro del siglo XXI, como podríamos hablar de la ingravidez, podríamos hablar de la gravedad, de la ligereza, de la continuidad. O sea, hay ciertas palabras que me rondan la cabeza constantemente y que desde luego pues creo que la búsqueda va un poco casi de ir eliminando la representación de esa escultura pesada, ¿no? Y hablar precisamente de poder dibujar en el aire, ¿no? Como si uno hiciera un simple trazo en un papel y que después se convierta simplemente el espacio en sí mismo, se convierta como ese papel y poder trabajar el material con esa despreocupación, ¿no? Y la obra se concreta como uno se imagina, quiero decir, si trabajas a través de bocetos o pasa directamente de tu cabeza a las manos.
Bueno, hay veces que por la complejidad geométrica que tienen, es muy difícil poder empezar a través de representar sobre bocetos. Digamos que la primera idea siempre surge una primera línea, ¿no? Una aproximación, sobre todo cuando trabajo directamente con los espacios concretos, pero ya después posteriormente vamos ligados a trabajar con el material, ¿no? O sea, principalmente utilizo la maqueta como dibujo, y hay muchas veces que el dibujo es como conclusión de la maqueta, o sea, que se trataría casi como conclusión, como escultura, ¿no? O sea, es un poco transformar lo que son los sistemas de representación. Yo creo que cada obra y cada planteamiento, yo creo que va cogiendo su camino y él mismo te lo va mostrando, ¿no? Por dónde tienes que ir tirando. Sí, que ir tirando. Si hay algo que define a Juan Correa es su pasión por dar forma y volumen a obras de grandes dimensiones, casi faraónicas. ¿Está esa pasión ligada a la pasión por la arquitectura? Hombre, indudablemente yo creo que la arquitectura para mí ha sido un referente, un tema fundamental, la formación que recibí en la carrera, de la que estoy francamente agradecido de esa formación, porque es lo que me ha permitido un poco buscar un camino en el desarrollo de mi trabajo, y esa formación me ha servido precisamente para poder entender los lugares y poder intervenir con esculturas de gran formato y poderlas resolver sin temor, ¿no? Que no sea una cuestión de cambios de escala, sino simplemente entender el lugar y poder verdaderamente saber lo que estamos aportando con esa obra para los espacios urbanos, ¿no? Dicen los que te conocen o tus amigos que hubieses sido un gran arquitecto, sin embargo, abandonaste tus estudios de arquitectura en los últimos años para dedicarte de lleno a la escultura. ¿Por qué? Uy, esa es una pregunta que tardé varios años en responderme, ¿no? Hombre, una de las cosas fundamentales, a mí me apasiona la arquitectura, me parece algo, incluso la mira, o sea, yo estoy constantemente mirándola, precisamente para poder trabajar los campos que yo voy desarrollando. Pero lo que más me desesperaba de la arquitectura eran los tiempos de ejecución, los plazos de ejecución para poder materializar las propias obras, ¿no? Yo necesitaba algo muchísimo más dinámico, que me permitiera producir lo que es ensayo y materializar los ensayos, y lo que a lo mejor un arquitecto desarrolla distintos campos de reflexión, los desarrolla en X años, yo puedo acelerar todo ese proceso porque los plazos de ejecución de las esculturas son bastante más cercanos, y me va permitiendo crecer a medida que voy desarrollando y terminando una obra. Claro. En cualquier caso, no te desvinculas de la arquitectura, colaboras asiduamente con despachos de arquitectos como el de Romea Ruiz o Elías Cabrera. O sea, ¿por qué es tan importante la interrelación y diálogo entre ambas disciplinas, escultura y arquitectura? Bien llevada es fantástica. O sea, ¿en qué sentido? Pues trabajar desde el comienzo con los arquitectos, la verdad que la experiencia ha sido francamente positiva, y creo que hoy por hoy las disciplinas cada vez se están relacionando de una manera muy clara, ¿no? O sea, realmente es una frontera muy elástica, que permite estar en un campo, casi tocarlo y volver a tu propio campo, ¿no? Pues trabajar con estos arquitectos pues me ha permitido entablar precisamente conversaciones increíbles y aprender muchísimo de su trabajo y poderlo llevar al campo de la propia escultura. Ellos, además, en este caso en concreto, ¿no? O sea, siempre cuentan desde el principio, del comienzo de la propia obra. No es una cosa en el que la escultura se convierte en el objeto que llega al final en un espacio, ¿no? Que ese sería el error, sino es un diálogo de trabajo desde el comienzo, ¿no? Que se va desarrollando la propia obra de arquitectura, y es un complemento fantástico con la arquitectura, ¿no? Muchas de tus obras públicas son auténticas obras arquitectónicas. Hay dos en la circunvalación de las Palmas de Gran Canaria que son un referente para la ciudad. ¿Tú crees que las esculturas pueden reflejar el sentir de una ciudad? Bueno, yo creo que sí, que son... yo creo que los escultores tenemos un grado de responsabilidad importante a la hora de poder aportar
y construir paisaje, ¿no?, dentro de lo que sería el espacio urbano. Creo que tenemos la suerte de poder llegar a pequeños espacios residuales o incluso espacios a lo mejor no lo suficientemente importantes a lo mejor para un arquitecto, pero que los escultores sí tenemos la posibilidad de dotarlos y potenciarlos, precisamente porque consideramos que esos espacios es nuestro gran proyecto, ¿no? Entonces yo creo que por esfuerzo sí que tenemos esa posibilidad. Fundamental, yo creo que hacer accesible que las esculturas del espacio público puedan ser transitadas, ¿no?, y se puedan relacionar directamente, interactuar directamente con el espectador, ¿no? ¿Y tú crees que las ciudades canarias son de alguna manera referente por las esculturas que tienen? Yo creo que hay escultores muy buenos y francamente lo hacen de maravilla, ¿no? Quizás el problema es la manera en cómo se gestiona para poder llegar esas esculturas a esos espacios, ¿no? O sea, hay espacios que a lo mejor no hay una planificación por parte de los ayuntamientos donde se haga como un plan donde se quiere verdaderamente entender esos lugares para adecuar ciertas esculturas, ¿no? Creo que las esculturas llegan siempre de una manera casi yo diría como si fuera un susto, ¿no? Y yo creo que eso es un grandísimo error, porque al final cuesta el mismo dinero y creo que las cosas hay que hacerlas con muchísima responsabilidad, con muchísima calma y desde luego buscando los mejores profesionales para poder hacerlo, ¿no? Sí, porque al fin y al cabo tú no eres un escultor al uso que te gusta colocar una escultura sobre un pedestal. No, no. Necesitas trabajar el espacio, ¿no? En absoluto. Yo creo que el pedestal es el grandísimo error, trabajar el pedestal hoy, ¿no? O sea, ya se encargó precisamente Brancusi, Giacometti, los que empezaron a definir lo que es la escultura en el movimiento moderno, ¿no? Pues ellos consideraban que el pedestal era un grandísimo error porque lo que producía era un aislamiento con el espectador, ¿no? Yo creo que la escultura contemporánea, y tenemos los ejemplos de Richard Serra, que lo que hace es posicionarlos la escultura directamente en el suelo y que nosotros podamos convivir con ella, ¿no? Por desgracia hay escasez de oferta de obras públicas en Canarias y en el resto del país. Antes me hablabas, ustedes de alguna manera son creadores de patrimonio histórico. ¿Por qué hay tan poca oferta? ¿Crees que hay falta de voluntad política? Yo creo que sí, que por supuesto hay falta de voluntad política, precisamente porque es que hay una confusión enorme. O sea, el mayor problema que puede tener el ciudadano es que lo confundan, ¿no?, a la hora de entender qué es una escultura y qué no es una escultura. Precisamente el problema que está generando eso es que están utilizando la escultura precisamente para hacer inauguraciones y manifestar en prensa, y de esa manera para las campañas pues les viene muy bien, pero no existe una planificación clara de verdaderamente dónde se debe de colocar una escultura y para qué sirve colocar una escultura. Y yo creo que ese es el problema que tenemos. Hay veces que sí hay intenciones. Yo he tenido suerte precisamente de resolver. Habían espacios que verdaderamente no estaban resueltos, me llamaron en el momento apropiado donde sabían que tenían que tratar, pero que fue a través de técnicos, ¿no?, de ayuntamientos y demás, y creo que se han resuelto los espacios como se deben de resolver. Por ejemplo, tapórticos en el Polvorín, ¿no? En el Polvorín, era un espacio residual donde además había una gran voluntad de querer regenerar la zona exactamente. Y creo que, bueno, pues yo me quedé encantadísimo con el espacio, un espacio con una complejidad geométrica importante, parcela triangular, unos cambios de cotas de 4,5 metros, y poder intervenir ahí, pues me pareció fascinante, ¿no? Y a poder aportar. Y la gran suerte es que hoy, después de cerca de 2 años o 3 años que se realizó esa escultura, pues se mantiene intacta, ¿no? O sea, yo creo que los propios vecinos la hacen como suya, ¿no? Y yo creo que esa es la mayor satisfacción que puedo tener, porque al final el ciudadano sintoniza con la propia pieza y permite que vayamos entendiendo lo que significa ese patrimonio que tú comentabas, ¿no? Juan, ¿dónde encuentra la inspiración un escultor? ¿En lo que le rodea?
Hombre, yo creo que donde primero lo encuentra posiblemente sea en su cabeza. Precisamente el pensamiento, la reflexión, la trayectoria, ¿no? La investigación. Yo creo que un artista cuando se define su trayectoria y empieza a investigar y se convierte ciertos elementos en ciertas obsesiones, pues ahí es verdad que aparece la inspiración, pero a través muchas veces del ensayo, a través del error, y luego estar muy atento a lo que te rodea. O sea, porque empiezas a entender ciertos mensajes de cualquier elemento que puede ser aparentemente absurdo, pero que nosotros, los artistas, podemos, digamos, dignificarlo, cualificarlo y que pueda provocar ciertas sensaciones o emociones, ¿no? ¿Y el archipiélago limita a la hora de trabajar o por el contrario puede ser fuente de inspiración como lo ha sido para grandes maestros como Martín Chirino o César Manrique? Hombre, es curioso, ¿no? Para mí, en mi caso, tiene dos vertientes. Una sería que el archipiélago, o sea, estar un poco en la periferia, pues permite tener una mirada, digamos, más global de lo que te rodea. O sea, no solo miras tu entorno, sino que yo utilizo precisamente la isla como lugar para alejarme hacia donde yo miro. Y luego, por otro lado, tiene la contrapartida de que cuando trabajas con Península o trabajas con proyectos internacionales, pues el tema de los transportes es bastante complicado, ¿no? De todas formas, para mí, mira, yo siempre recuerdo el mayor consejo que me dio mi padre, que tenía aproximadamente 14 años. Me llevó precisamente a la Avenida Marítima y me dijo: Juan, ¿qué es lo que ves, no? Y entonces yo le dije: pues papá, pues veo el horizonte. Y entonces recuerdo que me dijo: pues nunca lo veas como un límite, ¿no? Entonces yo creo que ese momento se me quedó grabado y ha sido como siempre unas ganas de entender que lo que me rodea nunca es una frontera, sino que me permite salir fuera de ella también, ¿no? Y salimos fuera de ella para viajar porque ha viajado por países que son cuna del arte. Tenemos Italia y los grandes clásicos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, o Francia y un escultor moderno por excelencia como Rodin. ¿Qué tiene Rodin para enamorar a un escultor, por ejemplo? Bueno, yo creo que tiene básicamente la personalidad, ¿no? O sea, ver un personaje interesantísimo, con un grado de complejidad, pero luego, bueno, desarrolla una obra y una ruptura precisamente con toda la escultura que se iba desarrollando en el 19 para introducirnos en lo que sería hoy precisamente el movimiento moderno, ¿no? Creo que hay obras fundamentales, ¿no? Donde, por ejemplo, el Balzac es una pieza que estuvo estudiando mucho tiempo y precisamente ese grado de indefinición que provoca en la propia pieza provoca una gran comunicación que indudablemente ya Miguel Ángel lo tocaba con los esclavos moribundos, donde se veía todo ese proceso de pieza inacabada para poder conectar con el espectador, ¿no? Rodin, desde luego, para mí fue una persona que me hizo, pues inconscientemente, pues descubrir ciertos valores de la escultura y casi por lo menos iniciarme a dar el paso de alejarme de la arquitectura, ¿no? Que ya eso para mí era muy importante, ¿no? Te ha decantado por lo abstracto. ¿Qué artista en este sentido te ha influenciado o en qué momento de tu trayectoria profesional hay un punto de inflexión precisamente para cambiar hacia esta vertiente? Mira, es curioso lo que dices, porque eso tiene que ver con, desde luego que ahora desde hoy sí puedes saber exactamente qué cosas te han ocurrido, ¿no? Pero esas cosas que te han ocurrido muchas veces no han estado relacionadas directamente con lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Lo que te quiero decir es que para un artista el tiempo no tiene una cronología, ¿no? Sino que es alterable, ¿no? Pues recuerdo Giacometti, ¿no? La exposición en Nueva York, en el MoMA, que francamente pues me fascinó, ¿no? Casi su obsesión, incluso su mirada a través de las texturas y precisamente de ir adelgazando completamente la figura para darle mayor presencia al espacio, ¿no? Entonces, claro,
hubo un momento que dije, bueno, verdaderamente la pupila de Giacometti funciona de esa manera, ¿no? Había una fotografía, recuerdo, donde se retrataba a Giacometti dibujando, se veía él de espaldas, luego se veía su dibujo y después se veía a su hermano que lo estaba retratando, ¿no? Entonces claramente describía todo su proceso de trabajo, ¿no?, en su entorno, ¿no? Y luego más allá recuerdo una fotografía que lo retrataron a él y la textura que tenía detrás era precisamente una textura muy vasta, ¿no? O sea, parecía que Giacometti tenía una representación de que todo lo que le rodeaba tenía que ver con la consecuencia de su propia obra, ¿no? Luego, pues, lógicamente, Richard Serra también ha sido otro de los personajes importantes. Pero yo recuerdo que para mí, que precisamente venía de la exposición de Rodin, donde al día siguiente me fui a la Fundación Cartier y ahí vi una exposición comisariada por Paul Virilio, que hablaba un poco de las catástrofes humanas, ¿no? Y había una intervención francamente espectacular que era simplemente un juego de varillas, ¿no?, que se representaban y ocupaban completamente todo el espacio, ¿no? O sea, la emoción fue tan grande que ahí es cuando verdaderamente tomé referencia sobre la consecuencia de hacer visible lo invisible, de alejarme de la figura y hacer representación y meterme lo que sería la introducción del arte abstracto, ¿no? Estás hablando de emociones. Cuando trabajas en una escultura, ¿cuál es el objetivo? La sensación o emoción que quieres transmitir al público, o satisfacer las necesidades e inquietudes tuyas como artista. Hombre, yo creo que las dos están ligadas, ¿no? Porque lo primero es satisfacer lo que uno hace, ya que la obra es prolongación de uno mismo, ¿no? Pero luego es verdad que se trata de que comunique, ¿no? O sea, que bueno, hay gente que le podrá parecer, le podrá interesar lo que yo estoy haciendo, como que no. O sea, eso es lo bueno y es la suerte, ¿no? Pero indudablemente yo creo que el primer crítico frente a lo que uno trabaja, por lo que uno padece, lo que padece cuando trabaja en esta profesión, es uno mismo, ¿no? Yo creo que si uno está contento con lo que hace, posiblemente podrá transmitir más al espectador, ¿no? ¿Y tú crees que el público en general entiende el arte contemporáneo? O sea, muchas veces damos valor a las obras de arte, pero pasado el tiempo. Bueno, yo creo que con respecto a eso hay veces que sí, o sea, el pasado del tiempo, indudablemente sí, habría que ver si verdaderamente a Miró en su momento, cuando empezó a trabajar, todo el mundo... A todo el mundo le gustaba. Le gustaba, ¿no? Yo creo que quizás hoy el problema del arte es que ha tenido momentos en el que parecía que todo valía y eso generó gran confusión, ¿no? Yo creo que cualquier obra desarrollada con rigor, con disciplina y con entusiasmo es comunicante y yo creo que el espectador es capaz de poderla captar, ¿no? Lo que pasa es que el mayor problema que tenemos muchas veces es confundir. O sea, eso es lo peor que puede hacer la política, incluso los propios artistas, confundir con la obra en los espacios públicos, ¿no? Dicen que la crisis potencia la creatividad. No sé si es tu caso. ¿De qué manera te ha afectado a lo mejor la crisis actual a tu trabajo? Bueno, yo creo que la crisis afecta indudablemente, pero afecta precisamente porque restas tiempo en ocuparte de cosas que verdaderamente no debes de ocuparte, en tener que pues luchar más con el tema de los presupuestos, en el tener que hablar y trabajar el triple, ¿no?, para que algo salga, ¿no? Pero bueno, la profesión siempre está en crisis, o sea que al fin y al cabo nada de esto nos afecta. Yo creo que los pocos presupuestos siempre han existido para nuestra profesión. Sí, por eso yo creo que es normal. A nosotros muchas veces incluso estamos haciendo locuras, ¿no?, de intervenciones donde se nos paga bastante poco y bueno, pues lo hacemos porque no podemos hacer otra cosa y al final la pasión y la emoción nos hace investigar e intentar llevar a donde tenemos que llegar, porque eso es fundamental, porque si no nos va a traicionar el paso del tiempo, ¿no? Bueno, como en toda la profesión, vender es importante, pero es una profesión relacionada con las oportunidades y recursos.
¿Es importante tener el representante adecuado? ¿De qué manera influye un representante en la proyección de un artista, Juan? Bueno, o sea, es fundamental. O sea, es que si hoy no existe, si no estás de un buen galerista, indudablemente no vas a ningún lado. Y es por una sencilla razón, es un tema de que los temas promocionales y verdaderamente los que invierten en el que se te conozca nacional o internacionalmente, depende precisamente de estos galeristas, porque es un circuito donde, digamos, todo el mercado del arte está gestado por las propias galerías. Entonces hay que tener la suerte de que una galería interesante pues pueda contar contigo, del cual yo estoy encantado con las dos galerías con las que trabajo, porque creo que son exquisitas personas y me permiten, tanto en Madrid Raquel Ponce como aquí Manolo Ojeda, me permiten desarrollar mi trabajo, me apoyan enormemente y siempre está latente el entusiasmo, ¿no? Pues tanto por parte de ellos como por parte mía, ¿no? Juan, creciste rodeado de arte, ahí están dos de tus tíos, Juan Borde, Félix Juan Borde, o familiares como Eugenio Correa Rijo, lo llevas en los genes. ¿Cuándo sentiste tú esa vinculación con las artes plásticas? ¿Desde que eras pequeño? No, es curioso, la verdad es que no. Yo creo que ha sido todo un proceso. Yo creo que, hombre, tenía ciertas habilidades con el tema del dibujo desde pequeñito. Sí, dibujaba muy bien, lo típico, ¿no? Pero como que todo el mundo, todos los niños, ¿no? Siempre suelen dibujar muy bien, ¿no? Yo creo que empiezo a tomar conciencia de la importancia del arte cuando empiezo la carrera de arquitectura y tomo mi primer contacto serio con lo que es la asignatura de dibujo, ¿no? Con lo que es análisis de forma. Ahí es cuando se convierte en una obsesión para mí y una gran satisfacción el tema del dibujo. Luego he tenido la gran suerte de estar rodeado de familia que pertenece al mundo del arte y luego la gran suerte también de tener unos padres que siempre he estado rodeado interesados en ese mundo. Padre y madre. Padre y madre, ambos los dos. Mi madre también, aparte de dibujando, el piano de maravilla y luego siempre apoyando y disfrutando enormemente de lo que es el arte, ¿no? El tema de la escultura. Yo creo que de estas tres personas que nombras me ocurren tres cosas, ¿no? Precisamente podríamos decir que de Juan Borde me produce admiración por lo que me llama a meterme en el mundo de la escultura. De Félix Juan Borde podríamos hablar de formación. La formación, la que yo he recibido actualmente, la que recibí en su momento y la que me ha permitido desarrollar lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Y Eugenio Correa lo que me ofreció fue precisamente comprender verdaderamente para qué sirve el arte. Algo que siempre era una pregunta constante porque lo entendía, lo quería diferenciar simplemente de una habilidad simplemente formal, ¿no? Antes hablabas de que los niños suelen dibujar bien. Tú eres padre de tienes dos hijos pequeños. ¿Alguno de tus hijos tiene mano para el dibujo o los trabajos manuales? Quiero decir, si eso se hereda. Bueno, yo solo sé que tengo dos hijos increíbles, ¿no? O sea, tanto Inés como Daniel verdaderamente han sido para mí dos personajes y creo que el arte que tienen es precisamente la capacidad como para captar toda mi atención, ¿no? Y indudablemente tienen habilidades, ¿no? Porque tienen personalidad. Creo que no es una cuestión más de la aplicación física, que indudablemente sí, que lo hacen francamente bien, pero lo que los hace verdaderamente para mí, ¿no? Como grandes personajes, grandes personas, ¿no? Es especialmente la personalidad que tienen los dos, ¿no? Cada uno en su campo. Creo que si algún día quisieran desarrollar cualquier faceta artística, pues me parecería increíble porque creo que lo podrían hacer francamente bien, ¿no? Juan, ¿qué es lo más fascinante de ser escultor? Lo más fascinante de ser escultor, bueno, no llevar corbata cuando vas a una boda, ¿no? Sí. Bueno, no, lo más fascinante es poder desarrollar lo que verdaderamente te gusta hacer, ¿no? La verdad que es un trabajo absorbente, un trabajo que te permite hacer lo que uno quiere. Por otro lado es muy sacrificante también porque
es un trabajo en soledad y son con proyectos también a ciertos plazos donde la constancia es lo que te va abriendo camino, ¿no? Pero bueno, desde luego que sí que es lo que tiene ser escultor es poderte desarrollar como persona, ¿no? Que yo creo que es lo que vamos buscando todos, ¿no? En cualquier profesión, que no sea simplemente una cuestión mercantil, sino querer crecer a través de ir tocando temas que vas reflexionando constantemente, ¿no? Al principio de esta entrevista hablábamos del esfuerzo físico que requiere ser escultor, sobre todo para trabajar con esa dureza de materiales. Juan Correa no entiende la vida sin arte y sin deporte, natación, bicicleta, amante del motociclismo. ¿Es necesario, sigues la máxima latina, mens sana in corpore sano? Pues sí, bueno, la verdad que es fundamental, ¿no? Porque realmente llevo un ritmo de vida muy complejo, ¿no? Con mucha velocidad, duermo poco y el deporte me permite pues mantener pues más agilidad y poder pues coger posturas también bastante complicadas, pero sobre todo es una cuestión de relajarme, ¿no? Juan, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias. Mucha suerte en esa profesión tan fascinante como sacrificada. Gracias de verdad por haber estado aquí. A ustedes también por haber compartido este tiempo con nosotros. También nos pueden seguir ya a través del canal de La Doge en el portal YouTube. Feliz día.